La aviación ha sido uno de los inventos más importantes de la historia de la humanidad, no solo por lo que ha ayudado a la globalización, sino también por el impacto que ha tenido en los conflictos desde los inicios del siglo XX. En este video vamos a ver y repasar brevemente la historia de la aviación y cómo ha cambiado el rumbo de los conflictos hasta convertirse en uno de los puntos más fuertes del hard power de los estados. Si bien podemos remontarnos a miles de años atrás en la antigua China, el concepto más moderno de la aviación tiene su origen después de la Revolución Francesa, siendo los globos de aire caliente o hidrógeno los primeros medios de transporte por el aire que luego serían las primeras aeronaves en ser utilizadas con fines militares. Los globos aerostáticos no tuvieron un rol fundamental en los conflictos, únicamente cumplían roles de observación. El desarrollo de la ciencia y la creciente disciplina de la aerodinámica fueron evolucionando al punto de crear, gracias a la segunda revolución industrial, los primeros dirigibles o Zeppelin y posteriormente los primeros aviones que poco tardarían en ser utilizados para la guerra. El primer país en usar aviones en una guerra fue Italia, específicamente en la guerra contra el Imperio Otomano entre 1911 y 1912, originalmente con roles de reconocimiento. Italia también fue el primer país en utilizarlo con fines ofensivos, utilizándolo como bombardero. Luego Bulgaria en la Primera Guerra de los Balcanes, también contra los otomanos, utilizó aeronaves y contrario a lo que se cree, esta fue la primera guerra donde se le dio un fin principalmente ofensivo a los aviones, no la Primera Guerra Mundial. Entrada ya la Primera Guerra Mundial, el principal problema que enfrentaron los pilotos era la incapacidad de derribar otros aviones. Los franceses fueron los primeros en instalar una ametralladora en un avión, y fueron también los franceses los primeros haces del aire. Como respuesta, los alemanes crearon los primeros aviones construidos con un propósito netamente militar, creando consigo las designaciones de aeronaves. Los aviones caza Fokker E-I fueron los primeros aviones que traían el armamento ya integrado en el avión, con un sistema que evitaba que las balas de las ametralladoras rompan las palas de la hélice del avión, un problema habitual en la época. También fueron utilizados por los alemanes los primeros dirigibles con fines militares, los famosos Zeppelin, principalmente usados como bombarderos de larga distancia. Se hicieron conocidos por los ataques que estos llevaron a cabo en Londres. Esto mostró a civiles, gobernantes y militares que la metrópolis de los imperios ya no eran distantes a los conflictos y pasaron a encontrarse a merced de los ataques enemigos. La aviación en la IGM llegó a tener efectos devastadores en la moral de los combatientes. Volvió más frágil a la infantería en las trincheras, pues éstas no les servirían de cobertura ante un bombardeo, como también los tuvo en los pilotos, principalmente los aliados. Se decía en esos tiempos que la esperanza de vida de un piloto aliado era menor a 15 días, dado al poco entrenamiento de los nuevos pilotos contra los ya experimentados haces de las potencias centrales. La Primera Guerra Mundial fue también la guerra que sentó las bases y tácticas del combate aéreo, que siguen aplicándose al día de hoy. La aviación en la Segunda Guerra Mundial tomó un rol fundamental y fue un factor decisivo en todos los frentes. A inicios de la guerra, la infame Blitzkrieg alemana, táctica que sirvió para su rápido avance y conquista en Europa desde 1939 hasta el 42. Empleó aviones Junkers Ju-87 Stukas para bombardear a la resistencia enemiga y obligarlos a replegar mientras los blindados alemanes avanzaban por tierra. La superioridad aérea alemana fue el factor clave de su momento de éxito. Pero en 1942, la superioridad aérea se inclinaría a favor de los aliados tras la Batalla de Inglaterra, donde la Royal Air Force británica con sus Hawker, Hurricane y Supermarine Spitfire derrotaría a la Luftwaffe, causándole una inmensa cantidad de pérdidas materiales.
Esta victoria fue clave para el desarrollo de la guerra, pues tras perder la superioridad aérea no solo impidió para los alemanes una invasión a las islas británicas, sino que limitó el apoyo aéreo en la posterior invasión de Francia por parte de los aliados en 1944, como también alivió a la Fuerza Aérea Soviética en el Frente Oriental, que fue la que más padeció a los cazas alemanes. En el frente oriental, los soviéticos lograron poner fin a la guerra relámpago alemana y el avance de sus tanques gracias al apoyo de sus aviones Ilyushin y L-2, que gracias a las bombas y fuertes cañones que este portaba se convirtió en un cazatanques aéreo para el Ejército Rojo. Este avión fue el más producido en la Segunda Guerra Mundial, con más de 36.000 fabricados. Los bombarderos de largo alcance y los primeros misiles intercontinentales en esta guerra sustituyeron a los Zeppelins, que habían utilizado los alemanes en la Primera Guerra Mundial, para alcanzar y dañar los territorios enemigos. Los bombarderos aliados lograron parar la producción alemana, bombardeando sus fábricas, ciudades e incluso lanzaron las primeras bombas atómicas en Japón para el fin de la guerra, mientras que los misiles como B-1 y B-2 alemanes fueron los primeros misiles de crucero balístico del mundo, y cuya tecnología sirvió años después para potenciar la carrera espacial entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. La aviación también se volvió importantísima para las armadas marítimas. Las principales potencias del mundo duraron los años posteriores a la Primera Guerra Mundial. Comenzaron a implementar portaaviones que permitían el despliegue de las aeronaves desde el mar, lo que ayudaría a defender a la flota en caso de ataque, además de incrementar enormemente el rango de ataques de las aeronaves. Actualmente, los portaaviones son verdaderas armas geoestratégicas, y siempre que hay tensiones con alguna potencia involucrada, vemos que envían a sus portaaviones a la zona en cuestión, a modo disuasivo obviamente. Volviendo a la Segunda Guerra Mundial, los portaaviones fueron fundamentales en la victoria aliada en el Pacífico. No solo fueron el principal objetivo japonés en el ataque a Pearl Harbor, sino que también la destrucción de 4 de los principales portaaviones japoneses en la batalla de Midway selló la superioridad aérea en el Pacífico a favor de los aliados. Pero sin duda alguna, el avance más importante en cuestión a la aviación corresponde a la Segunda Guerra Mundial. Fue la introducción de los primeros aviones a reacción o jets, algo totalmente estandarizado a día de hoy. El Messerschmitt Me-262 fue el primer caza a reacción en la historia y supuso un antes y un después en la historia de la misma aviación. El periodo de la posguerra trajo consigo vertiginosos avances en tecnología. Los jets se convirtieron en el estándar de toda fuerza aérea moderna, así como también comenzaron a producirse los primeros helicópteros. Durante esta época se amplió de gran manera la desigualdad de las fuerzas entre los estados, dada la velocidad y la capacidad de producción que mostraban las dos grandes potencias del momento. La Guerra de Corea, a tan solo 5 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, trajo consigo los primeros enfrentamientos entre jets de la historia. Los famosos MiG-15 soviéticos se enfrentaron contra los F-86 Sabre de los norteamericanos, en una disputa por la superioridad aérea que se inició en favor de las tropas de la coalición de Naciones Unidas, habiendo derribado casi 500 MiGs y perdiendo 78 Sabres en el proceso. El año 1954 trajo consigo el invento más revolucionario de la aviación desde que se creó la misma, los misiles antiaéreos. El AIM-9 Sidewinder fue el primer misil capaz de rastrear señales de calor y se convirtió en parte del armamento estándar de toda aeronave de combate. Comenzaban a quedarse atrás los combates utilizando solo ametralladoras o cañones instalados en los aviones. Esta arma fue inicialmente creada para derribar bombarderos enemigos, lo que supuso un gran disuasivo para cualquier fuerza del bloque socialista que intentase atacar a Estados Unidos o alguno de sus aliados. El bloque socialista se haría con sus primeros misiles en 1958, en la segunda crisis del estrecho de Taiwán, tras conseguir un AIM-9 americano que impactó con un MiG chino que afortunadamente para el piloto no explotó. Con el tiempo, los misiles antiaéreos fueron evolucionando, creándose misiles guiados por radar con la intención de atacar a objetivos que estaban más allá del rango visual de los pilotos, y los jets comenzaron a ser más y más rápidos, llegando incluso a romper la barrera del sonido.
Mientras las grandes potencias y los países desarrollados experimentaron avances nunca antes vistos, los países pobres se fueron armando con lo que podían. Generalmente jets ya usados y con varios años de servicio en otros países. Lejos de sus capacidades estaba la adquisición de misiles antiaéreos o jets supersónicos. Así fue el caso de Vietnam del Sur a inicio de la guerra de Vietnam. Mientras este estaba pobremente armado con aviones y helicópteros casi obsoletos, mientras que Vietnam del Norte estaba mucho mejor equipado por parte de la URSS. Con Estados Unidos dentro del conflicto, la superioridad aérea fue muy disputada entre los F-4 Phantom de los norteamericanos y los MiG-21 de Vietnam del Norte, con grandes tramos del conflicto con superioridad de los norvietnamitas, lo que hacía las misiones de bombardeo de Estados Unidos prácticamente un suicidio. Y fue la infantería en tierra la que sufrió más las consecuencias por la falta de apoyo. La Operación Bolo puso fin a la superioridad norvietnamita y supuso un alivio para los pilotos americanos tras los derribos de varios jets vietnamitas, diezmando fuertemente la capacidad ofensiva de estos. Pero el cansino desarrollo de la guerra, así como también las cantidades de pérdidas tanto económicas como humanas y el rechazo de la opinión pública internacional, llevó a Estados Unidos a retirarse del conflicto. Los helicópteros jugaron un rol fundamental en Vietnam. Estos permitieron el transporte tanto logístico como de tropas de forma rápida y eficiente. Vietnam fue su prueba de fuego y lograron consolidarse tanto como medios efectivos de transporte como también para brindar apoyo a las tropas en tierra. Otra guerra en la que los helicópteros fueron clave fue en la invasión soviética a Afganistán. De hecho, gran parte del fracaso soviético y el punto de inflexión de este conflicto fue que la CIA norteamericana le proporcionaba a los mujahidines lanzamisiles antiaéreos Stinger, siendo estas armas específicamente diseñadas para derribar helicópteros, lo que acabó dilapidando la superioridad aérea soviética en el país de Asia Central. El conflicto del Golfo Pérsico fue algo fuera de lo común en términos de superioridad de un bando sobre el otro. Desde la madrugada del 17 de enero de 1991, cuando inicia la guerra entre la coalición de Naciones Unidas contra el Irak de Saddam Hussein, por 42 días seguidos los bombardeos aéreos por parte de la coalición fueron constantes. Fue uno de los bombardeos aéreos más prolongados de la historia. El uso de bombas y misiles guiados fue clave para acertar golpes precisos a depósitos de armas, vehículos y fortificaciones iraquíes, los cuales eran el objetivo principal. La imposibilidad iraquí de desplegar aviones se vio reflejada en las balas. De 77 aeronaves perdidas por la coalición, solo una fue un derribo aire-aire, 44 fueron antiaéreos terrestres y el resto fueron por accidentes. La guerra del Golfo Pérsico fue para muchos la primera guerra realmente moderna o tecnológica y dejó en claro el inmenso poder que representa actualmente la aviación y la capacidad de esta para incapacitar a la fuerza de un Estado casi instantáneamente. Más cercano a nuestros días, el nuevo debate de la aviación son los drones. Los drones son aeronaves no tripuladas que se controlan remotamente. Los utilizados con fines militares pueden funcionar casi en cualquier distancia, permitiendo por ejemplo que un operador en territorio estadounidense lo utilice para atacar objetivos en Medio Oriente sin exponerse a ningún riesgo. Los drones militares han sido objeto de grandes polémicas. Se los considera una herramienta que deshumaniza la guerra, dada la facilidad que representan a la hora de atacar a fuerzas enemigas, y que pueden ser manipulados desde cualquier parte del mundo y sin riesgo alguno. En 2020 muchos vimos una cruda demostración de lo que estos son capaces de hacer cuando se ponen en acción, precisamente en el Cáucaso, en el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Los videos de ataques de drones azeríes a posiciones ocupadas por los armenios llenaron las redes sociales y revivieron la polémica acerca de si los drones deberían estar permitidos por el Jus ad bellum o si deberían estar prohibidos como las armas químicas y nucleares, así como otra vez más demostraron la capacidad destructiva de estas nuevas aeronaves y la vulnerabilidad que presentan aquellos ejércitos ajenos a estas tecnologías. Yéndonos a la actualidad, en el conflicto ruso-ucraniano, hoy en día podemos ver que Rusia intentó sin mucho éxito lo mismo que la coalición de la Guerra del Golfo, la destrucción de aeródromos y aviones enemigos para lograr la supremacía aérea. Lo cierto es que no han logrado neutralizar a la Fuerza Aérea Ucraniana y el uso de antiaéreos personales y drones, como también los pocos aviones ucranianos restantes, han impedido una supremacía aérea rusa, que se tradujo en la imposibilidad de replegar tropas mediante helicópteros cuando los rusos se retiraron del frente norte y provocando una cantidad innecesaria de bajas.
Es innegable el estatus que a día de hoy la aviación tiene para los estados, así como la importancia que ésta presenta para disuadir de conflictos entre países. Hoy en día es muy notoria la superioridad que permite la aviación en caso de un conflicto bélico. Si te gustó el video, nos ayudaría mucho que dejes un me gusta, te suscribas al canal y lo compartas con tus conocidos. Ahora les toca a ustedes. ¿Creen que en algún momento se crea algo más poderoso que los aviones de la actualidad? ¿Consideras que los drones deberían de estar prohibidos? ¿Cuál crees que es la fuerza aérea mejor equipada del mundo? Los leeremos aquí abajo en los comentarios. Un saludo y hasta la próxima.